En este tip vas a aprender todo lo necesario para dominar Random en C Sharp. Vamos a aprender a instanciar la clase, la forma de obtener diferentes números aleatorios, ya sea enteros, dobles o bytes, cómo obtener números dentro de determinado rango que nosotros deseemos y también cómo podemos usar técnicas de depuración cuando estemos utilizando Random. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tip donde vamos a estar trabajando con los números random. ¿Qué son los números random? Los números random son números que se escogen al azar. Es decir, nosotros le podemos decir a la computadora que nos dé un número y ese número va a ser seleccionado al azar. Algo que deben de conocer es que los números random adentro de la computadora realmente no son tan aleatorios como nosotros quisiéramos, ya que estos números se seleccionan de una tabla muy grande de números y nos son dados a nosotros como si fueran números aleatorios. Pero en esta tabla los números están distribuidos de una forma similar a lo que vendría a ser una distribución aleatoria del mundo real. Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar con números random en C Sharp, vamos a hacer uso de una clase. Esta clase es la clase random y tenemos que crear un objeto de esta clase. A través de este objeto nosotros vamos a obtener los valores aleatorios que necesitemos. Podemos crear varios objetos de tipo random, aunque mi recomendación principal es que solamente tengan uno y trabajen con él. Bueno, vamos a ver esto directamente con un programa para que podamos observar qué es lo que está sucediendo. Tengo aquí creado ya un programa y lo primero que hago es llevar a cabo la creación de la instancia de la clase random. Es lo que está sucediendo en esta línea. Entonces la clase se llama random, mi objeto o instancia va a ser rnd y yo voy a estar trabajando a partir de rnd. Entonces una de las formas con las cuales nosotros podemos instanciar a la clase random es esta, utilizando su constructor de default. Cuando nosotros hacemos uso de random de esta manera, bueno, automáticamente dentro de la clase va a seleccionar una posición de inicio dentro de esta tabla que va a ser dependiente del tiempo. Es decir, que cada vez que nosotros ejecutemos el programa va a seleccionar una posición diferente, lo cual nos va a ayudar a tener realmente algo muy parecido a la obtención de números aleatorios. Posteriormente, abajo yo estoy generando una serie de variables, las estoy declarando que vamos a estarlas utilizando en este programa. Bueno, ¿cómo podemos obtener entonces un número aleatorio? Hay diferentes formas. Random nos provee de diferentes métodos que podemos utilizar. El primero que vamos a ver es el método next. Cada vez que yo necesite obtener un valor aleatorio, yo voy a utilizar el método next. Con el método next yo voy a recibir un valor aleatorio de tipo entero y ese valor aleatorio va a estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647. Es decir, que la computadora nos va a dar al azar un número entre 0 y este valor. Entonces coloco número es igual a random.next, selecciono un número al azar entre este rango y aquí lo estoy imprimiendo. Voy a ejecutar el programa para que podamos ver cómo sucede esto. Entonces lo ejecuto y me da este número. Si lo ejecuto nuevamente, pues me da un número diferente nuevamente y obtengo un número diferente. Esta es la forma como está trabajando Next. Ahora, ¿qué sucede si yo realmente necesito un número que no sea tan grande? Digamos, yo necesito un número que esté entre 0 y 20. Para eso vamos a utilizar a Next, pero vamos a colocar un parámetro. Voy a descomentar estas líneas. Bueno, cuando yo coloco un parámetro en Next, el parámetro, bueno, tiene que ser de tipo entero y me va a servir para delimitar el rango. Entonces en este caso yo estoy diciendo random.next y estoy pasando 20 como parámetro. Entonces la computadora va a seleccionar un número que se encuentre entre 0 y 20 pero sin llegar a 20. Es decir, en realidad solamente va a poder seleccionar números entre 0 y 19. 20 es mi límite máximo, pero no va a seleccionar nunca un número de ese límite. Es decir, el número seleccionado va a ser menor que 20, entre 0 y menor que 20.
Obviamente aquí pueden ustedes colocar cualquier número que deseen, siempre y cuando ese número sea mayor que cero. O sea, pueden utilizar el 15, el 300, el 100, el 87, el 50, el 3 millones, el que necesiten. Pero tiene que ser mayor que cero y bueno, un tip extra, tiene que ser menor que esta cantidad que nosotros tenemos acá. Con eso nosotros colocamos el rango de selección. Ok, entonces ahora va a seleccionar un número entre 0 y 20. Vamos a ejecutar el programa. ¿Y qué tengo? Bueno, tengo el primer random que se seleccionó con next y aquí me está dando 13, que es el que se seleccionó con next con un límite de 20. Ejecuto nuevamente, dio 10, ejecuto nuevamente, me acaba de dar 18, nuevamente me da 9 y así va a estar trabajando sucesivamente. Entonces con esto colocamos el límite máximo y tenemos entre 0 y ese límite sin llegar a ese límite. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito un número aleatorio, pero en un rango que no empiece con 0? Digamos, un rango que empiece con otro valor, como por ejemplo, necesito un aleatorio de 5 a 15, o un aleatorio de 100 a 300, o incluso un número aleatorio de, no sé, menos 50 a menos 25, o de menos 20 a 20. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, para eso también tenemos otra versión de Next en la cual vamos a colocar dos parámetros. Haciendo uso de estos dos parámetros, nosotros indicamos el rango con más precisión de los números que nos interesa tener aleatoriamente adentro de ellos. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener acá? En primer lugar, los números tienen que ser enteros, ambos números son enteros. En segundo lugar, siempre el primer parámetro tiene que ser menor que el segundo parámetro. Ese es otro punto importante. Y aquí podemos colocar incluso valores negativos. Por ejemplo, en este caso me va a dar un número aleatorio que se encuentra entre menos 15 y 10. Al igual que en el caso anterior, el segundo parámetro, es decir, el del límite superior, nunca es alcanzado. Es decir, me puede dar menos 15, menos 14 y así hasta 7, 8 y 9, pero nunca me va a dar el número 10. Es decir, el límite superior no está incluido adentro del rango que nosotros estamos colocando. Y eso es algo que deben de considerar y tomar en cuenta. Entonces, de esta manera yo puedo indicar mi rango en el cual yo quiero tener números aleatorios de una manera más precisa. Bueno, también vamos a llevar a cabo la ejecución de esto. Y bueno, me dio el número 1. Vamos a ejecutar nuevamente. Me dio el número 2. Ejecuto nuevamente. El menos 5. Nuevamente. El 3. Y así sucesivamente va a estar trabajando esto. Estas son las tres formas como nosotros podemos obtener números enteros aleatorios, pero también podemos obtener valores que sean dobles y que sean aleatorios. Cuando nosotros queremos un número aleatorio de tipo doble, random siempre nos va a dar un valor comprendido entre 0 y 1. Nunca nos va a dar valores mayores, es decir, me va a dar 0.5, 0.1632, 0.785496 y cosas por el estilo. Si nosotros necesitamos un doble que sea mayor que esto, entonces tenemos que escalar o multiplicar el valor que me regresa random, ya sea por 10, 100, 1000 o lo que yo necesite para colocarlo en el número que a mí me está haciendo falta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos haciendo uso de next double. Entonces next double nos va a regresar un número aleatorio comprendido entre 0 y 1. Tengo mi valor de tipo doble que se llama valor. Estoy obteniendo el número aleatorio entre 0 y 1 y aquí estamos llevando a cabo la impresión. Vamos a probarlo. Ejecuto. Y está 0.2836 y bueno, más números. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. 0.9408. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y tengo acá 0.4572 y así sucesivamente. Entonces noten que siempre el número está comprendido entre 0 y 1.
Si necesito números dobles aleatorios mayores a 1, tengo que multiplicar por 10, 100, 1000 o lo que sea que yo necesite. Random también nos puede regresar bytes. Con los bytes vamos a trabajarlo de manera un poquito diferente. ¿Por qué? Porque random necesita un arreglo de tipo byte para rellenarlo con los valores aleatorios. Entonces, si se fijan en la parte superior, he creado un arreglo que se llama bytes, que es de tipo byte, y en este caso solamente, por ejemplo, he colocado el tamaño de 3, pero bueno, el arreglo puede ser del tamaño que ustedes necesiten para su aplicación. Ahora, lo que sucede es que nosotros vamos a invocar un método que se llama nextBytes. A ese método le vamos a pasar como parámetro nuestro arreglo de tipo byte, y lo que va a suceder es que va a rellenar cada una de las celdas del arreglo con un valor aleatorio entre 0 y 255. Observemos el código. Tengo random.nextBytes y paso como parámetro el arreglo. Vean que no estoy llevando a cabo una asignación como en el caso del nextDouble o de next. Más bien estoy simplemente invocando al método y le paso el arreglo de tipo byte correspondiente. Entonces aquí me rellena ese arreglo con valores comprendidos entre 0 y 255. Luego simplemente creo un ciclo for para recorrer el arreglo e ir imprimiendo los números que me generó. Ok, vamos a ejecutar. Y acá podemos ver, esta es la primera celda del arreglo que me puso 75, la segunda 163 y la tercera 177. Ejecuto nuevamente y bueno, tenemos aquí otros valores aleatorios colocados adentro del arreglo de bytes. Nuevamente ejecuto y tenemos más valores, 164, 86, 235 y así es como va a estar trabajando. Bueno, estos son los métodos más importantes de random. Ahora quiero que vean algo que es interesante. Otra forma en la cual nosotros podemos instanciar a random, aparte del constructor estándar, es pasando un parámetro que se llama semilla o seed en inglés, y este parámetro básicamente lo que hace es que me indica la posición adentro de la tabla donde yo quiero que se empiecen a generar los números aleatorios. Si recuerdan, al inicio del tip les comenté que realmente la computadora tiene una tabla llena de números y esa tabla es la que es utilizada para generar los números aleatorios. Entonces, cuando yo paso el seed, yo indico la posición de inicio dentro de esa tabla para que se pueda generar la parte de números aleatorios. El valor que yo coloque puede ser un valor fijo o puede ser un valor que yo especifique por medio de algo similar a esto que tengo acá y que me está sirviendo para seleccionar simplemente la cantidad de tics que ha tenido la computadora desde que la aprendí y usar ese valor como semilla. Anteriormente, antes de que en random nosotros tuviéramos la capacidad de que él solito escoge la semilla, nosotros usábamos esta técnica para escoger una semilla cada vez que el programa se ejecutara y que tuviéramos un valor diferente en cada ejecución del programa. Bueno, esto ya no es necesario, ya Random lo hace por nosotros, solamente se los quería mostrar, pero quiero mostrarles algo interesante. ¿Qué sucede si yo, en lugar de utilizar esa técnica, coloco un valor fijo de semilla? Digamos, voy a instanciar Random y le voy a colocar el valor de seed 50. Muy bien, ahí está el valor de seed 50, es decir, yo le estoy diciendo de esa tabla quiero que empieces a generar números aleatorios a partir de la posición 50. Vamos a ejecutarlo. Y quiero que vean muy bien los números. Bueno, aquí tenemos algo que empieza con 182, luego 9, luego 2 y acabamos con 201. Ok, ejecuto nuevamente. ¿Y qué sucedió? Tenemos 182, luego 9, luego 2 y acabamos con 201. Entonces vean que cuando yo coloco un valor fijo, siempre me está generando los mismos números aleatorios. ¿Por qué? Pues porque siempre estoy empezando en la misma posición en la tabla de números aleatorios. Es más, voy a cambiar la posición. Voy a colocar ahora la posición 73. Ejecuto. ¿Y qué tengo? Tengo 185, 4, 4. Vamos a
ejecutar nuevamente y son exactamente los mismos números. Si regreso a lo que yo tenía antes y ejecuto, pues como es la misma posición vuelvo a obtener 182.92 y acabo en 201. Entonces aquí estamos comprobando que realmente los números aleatorios de la computadora no son tan aleatorios como creemos y que son dependientes de la tabla y el inicio de posición de la tabla. Lo que hace el random con el constructor estándar es que escoge esa posición basado en el número de ticks que lleva la computadora desde que se prendió y por eso cada vez que ejecutamos hay un número diferente de ticks y obtenemos una posición diferente en la tabla, lo que nos da números aleatorios diferentes. Ahora se han de preguntar, ¿y de qué me sirve poner un número de seed como este, como el 50, si siempre voy a obtener los mismos números? Bueno, obviamente si ustedes están haciendo uso de random, quieren que los números sean diferentes cada vez, pero la utilidad que tiene esto es que los puede ayudar en sus depuraciones. Es decir, si algo anda mal con sus programas, ustedes al colocar un seed fijo como el que yo tengo acá, va a ser más fácil llevar a cabo la depuración y la corrección de errores en programas que hagan uso de random. ¿Por qué? Porque al saber que siempre tenemos el valor fijo, entonces es más fácil detectar qué es lo que está ocurriendo mal adentro de mi programa. Bueno, pues este es el tip con relación a random.